Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al curso en Civil 3D. El día de hoy vamos a tratar el tema de peraltados, tema álgido porque definitivamente el Civil 3D no calcula bien los peraltados y debemos hacerlo primero en forma automática, pero luego hacer una edición de estos peraltados. Vamos a ver de qué se trata. Para poder hacer el cálculo de peraltes, requerimos seleccionar con el mouse eh, nuestro alineamiento para que se abra el menú contextual. Aquí tenemos la parte donde se hace el cálculo de peraltados. Dando clic sobre él tenemos tres opciones. La primera es para el cálculo de peralte, el segundo para abrir el tabulador, que enseguida miramos de qué se trata, y este es para dibujar en forma gráfica el peralte, la tabla de peraltes. Vámonos por la primera selección. Al escogerla hay dos opciones. La primera es para el cálculo de peralte como tal y la segunda es para abrir el manager. Es como un menú para poder hacer recálculos en forma individual o general de todos los peraltados. Enseguida lo volvemos a mirar. Vamos por la primera opción porque no hemos calculado absolutamente nada todavía. Aquí se nos abren cuatro opciones. Las dos de abajo es para realizar cálculo de doble calzadas. Por ahora lo veremos más adelante en los avanzados ya. Vamos a ver el tema de doble calzadas. Tengo esta opción que sería pivotear los peraltes desde el eje del carril, de los dos carriles o de los, si hay cuatro carriles de los que sean, pero en forma rígida. Recordemos que dentro de nuestra norma, que abrimos la norma, nosotros tenemos aquí la entretangencia, el bombeo. Nosotros hacemos un aplanamiento de uno de los carriles, dependiendo si es curva izquierda o derecha, y luego llevamos a bombeo los dos carriles y luego hacemos transición a peralte máximo. En este entendido, esta opción para nosotros no es aplicable, o sea, la dejamos de lado y esta sí sería, bajo las condiciones normales de diseño, sería nuestra opción. Entonces, mire que inclusive está por defecto. La dejamos ahí, damos Next. Acá vamos a trabajar lo que es el tema de los anchos de carriles. Si tengo asimetría, pues tendría que llenar los dos lados, pero si es simétrico, simplemente o basta solamente con llenar uno de los carriles. Tenemos que el bombeo normal es del 2%, esto es para vías pavimentadas, entonces así lo dejamos. Cuando ya tenemos vías terciarias, ya sabemos que el peralte cambia, aumenta un poco, 3 o 4%, entonces se ubicaría acá. Como estamos hablando de vías principales, lo dejamos en 2%, damos Next. Y aquí están los shoulders o hombros. Nosotros en esta parte o en este lugar del curso no lo vamos a hacer todavía. Esto es aplicable ya cuando nosotros tengamos el manejo de los corredores. Entonces, por ahora dejémoslo sin hombros. Si requieren un hombro, podrían hacerlo dentro del mismo ancho del carril. Necesitamos un hombro de 1 metro, entonces no trabaja con carril de 3,65 y no con 4,65. Y es complejo porque es que el Civil 3D, a la hora de peraltar, no peralta el hombro. Por lo general se queda sin peraltar. También veremos en el curso avanzado cómo se hace para que este hombro peralte junto con el carril. Por ahora dejémoslo en lo básico, damos clic al siguiente y último ventana. En ella vamos a colocar la norma de diseño que nosotros estamos manejando, que fue la que creamos en nuestro video anterior de cómo hacer chequeos de la norma. Dejamos el peralte en 8, porque acuérdense que nosotros dejamos peraltes de 6 y de 8, dejamos la de 8 para dos carriles
Y aquí vamos a definir en caja diálogo cómo va a ser la transición de peralte. En las partes, en las curvas espiralizadas, el 100% se debe hacer sobre la entretangencia, y en las curvas circulares permite hacer el 66% en entretangencia y el otro 33% dentro de la curva. Te lo dejamos así. Esto a mí realmente no me gusta, no me gusta manejar esto pues en forma particular para mí, porque esto es darle al Civil 3D la oportunidad, en los casos donde hay solapes, porque las entretangencias son cortas, resolver automáticamente ese solape. Entonces usted le da acá y lo que hace el Civil 3D es que obliga a que los peraltados se hagan de tal manera de que no haya solape entre una curva y la otra. Vuelvo y le repito, muchachos, esto lo mejor es dejarlo que calcule automáticamente, pero nosotros debemos de tomar riendas sobre el Civil 3D y hacer el cálculo en forma manual y luego venir aquí a hacer el ajuste. Vamos a dar finish y vamos a ver de qué se trata y por qué les digo yo eso. Miren, muchachos, que acá yo sabía que nos iba a pasar, pero lo dejé para que ustedes lo pudieran visualizar, que estos abscisados iban a salir mal. Iba a salir, se supone que la abscisa es la kilómetro 0 más 251,52 y mire cómo nos salió. ¿Cómo se corrige esto? Hay dos partes que tenemos que ir a controlar. La primera es en el setting, en alineamiento horizontal, dando clic derecho, en Edit Drawing Settings, vamos a ir aquí a la última pestaña que llama Ambiente Setting, y aquí en estación vamos a cambiar la estación de una vez para que ya nos quede configurada para todo el proyecto en kilómetro 1 más 000. Damos a aplicar y aceptar. Y la otra, en los alineamientos, verifiquemos que esto, de la misma manera, en Station, esté en kilómetro 1 más 000. Como ya hemos hecho en toda la parte de arriba, en todo el dibujo, pues aquí se nos va a ver reflejado. Bueno, entonces, ya corregido esto, vamos a volver a, como cerramos hicimos un cierre de la tabla de peraltes, vamos a ver cómo se abre de nuevo. Seleccionamos el alineamiento y acuérdense que les dije que había aquí 3 opciones. La segunda es para abrir el tabulador. Observen que ya en forma inmediata se ha cambiado el abscisado. Está ya normal como debería de ser, entonces ya tenemos esta tabla como ha de ser. Bueno, vamos a dejarla ahorita de lado. Les dije que había una tercera opción, seleccionando el alineamiento, y era hacer el dibujo. Vamos a hacer el dibujo entonces de ese alineamiento, de ese cuadro de peraltes. Aquí vamos a crear, o aquí ya tengo inclusive alineamiento horizontal peraltado, ya lo había creado. Damos OK. En este estilo vamos a hacer una edición. Vamos a verificar, si ustedes no lo han escogido, pues vamos a que todos los layers queden en peraltado. Vamos a dejarlo así por ahora. Simplemente lo que vamos a cambiar aquí en Graph es que esté en 2 unidades en vertical. O podríamos hacer, sí, déjalo en 2 porque es que él aparece originariamente en 5. Y esto lo que hace es que aumenta mucho la escala vertical y se juntan mucho en horizontal y los abscisados ya no se ven. Entonces dejémoslos en 2
y damos en aplicar. Y por último vamos a tener que seleccionar para que se pueda visualizar el costado izquierdo en azul, el costado derecho pongámoslo en rojo, para que podamos visualizar cómo es la transición de peralte de un lado y del otro. Vamos a dar en OK y vamos a seleccionar por aquí por pantalla en algún punto. Se bloqueó. Esperemos unos segundos. Se me salió. Vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos nuestro alineamiento y de nuevo tocó repetir peraltado. Esto dejémoslo en 2. Y vamos a dejarlo así nomás. Vamos a dar a aplicar y aceptar. Y vamos a escoger un lado azul para el lado izquierdo y para el lado derecho un rojo. Con esto, ¿qué logramos? Que podamos visualizar. Vamos a dejar por acá. Uy, se me traslapó. Vamos a moverlo. Vamos a mover un poquitico más arriba. Ups. Vamos a moverlo aquí arriba. Y vamos a acercarnos y vamos a darle un regen para que desaparezca o rebajen el tamaño de estos grips o de de estas alertas. Mire que yo les decía que así se visualiza un poquitico mejor lo que es los abscisados. Bueno, entonces mire lo que yo les venía diciendo, la forma como el Civil 3D calcula los peraltes, que realmente son muy raros, como lo calcula el Civil 3D. Mire que dejó en el lado derecho, lo dejó en 0, no, en -2. Y mire que no hay una transición de peralte adecuada. Bueno, normal para el Civil 3D, hace unos cálculos según la norma estadounidense, que no es nuestro caso. Bueno, ya tenemos también nuestro gráfico, ¿sí? Y la pregunta es, ¿esto cumple nuestra norma, sea colombiana, ecuatoriana, peruana, del país donde estemos trabajando? Y lo más seguro es que la respuesta es no cumple, porque recordemos que en Estados Unidos más bien plano, y ellos tienen a esas autopistas unas consideraciones de diseño muy diferentes a las que nosotros manejamos en montaña, en cordillera, y nosotros tenemos por lo general que estas curvas pues no son tan amplias, son más estrechas y encontramos mucho solape entre un peraltado y el otro. ¿Cómo se soluciona esto? En forma manual, calculando, ajustando peraltado. Entonces, ellos son muy generosos en el tema de los peraltes y a nosotros realmente no se nos ajusta a nuestra forma de trabajar. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Hay dos maneras, la forma fácil, la forma difícil. Ustedes escogerán. En la forma difícil, empecemos por la forma difícil, la cual no voy a desarrollar, pero les voy a mostrar cómo se haría. Si ustedes quieren, en el tema de la norma, ¿cómo hace el Civil 3D? A la hora de calcular, él coge los datos de la norma, aplica los y resulta en este cálculo. Entonces habría que ir a la norma. Entonces acuérdense que esta fue la que nosotros creamos. Vamos a darle abrir con bloc de notas y sería en este cuadro donde tendríamos que venir a hacer ajustes a los
a los datos que tenemos acá. Vuelvo y lo repito, ustedes lo pueden hacer, pero quedarían sujetos a esa rigidez de lo que le calcule con nuestra norma, pero no le da la versatilidad de poder hacer cambios. Aquí tenemos los radios de curvatura mínimos para 6%, entonces aquí lo ajustaríamos según la norma. Yo esto nunca lo he cambiado, alguna vez intenté, lo logré, pero me sentía totalmente maniatado, entonces lo dejé de lado. Aquí están los radios para 8% de peralte, ¿cuáles son los radios máximos? Aquí tenemos, si nosotros vamos al tabulador, abramos el tabulador para que vamos viendo de una vez el tabulador. Entonces nosotros aquí tenemos lo que compone una curva. Voy a minimizar y voy a maximizar solamente el tema de la primera curva para que lo podamos entender. Estos son los elementos de la primera curva. Aquí es donde está el bombeo. Esto es lo que llaman ellos el level crown, que es donde hacen el aplanamiento. ¿Se recuerdan lo que estuvimos mirando? Este aplanamiento. Se hace el aplanamiento del 0% y el 2% queda, este 2% queda fijo todavía. Luego se hace el reverse crown, que es el llevar al 2%, al 2% del lado izquierdo y el 2% negativo del lado derecho. Perdón, que es este caso. Y luego tenemos donde empieza el peralte máximo. Luego termina el peralte máximo y hace el reverso de la situación anterior. Llegamos al reverse crown, que es el 2% de peralte, hace el aplanamiento hasta lograr finalmente el 2%. Este caso se repite cada vez que sale. Miremos que aquí tenemos estos dos, que es el run out y el run off. Él se repite, vuelve y se repite. Él sale acá, el level crown, y mire que vuelve y lo repite acá. Es por presentación del Civil 3D, pero es lo mismo. Entonces, habiendo comprendido qué es lo que tiene el Civil 3D, podemos entender entonces que aquí está los valores de cada parte de ese peraltado. Entonces aquí está, esto es puras definiciones. Esto no es de cálculo, sino de definiciones que hace parte de cada. Entonces aquí estaba el level crown que le estaba comentando, el normal crown, por aquí está el reverse crown, los normal shoulders que serían el peralte normal, y aquí está el full, el peralte máximo. Y aquí es, ahora en esta parte sí están los cálculos. Aquí es donde ustedes deben de venir a hacer los cambios en las fórmulas. Vuelvo y les repito, es la forma difícil. Pierden ustedes el manejo del diseño, se lo entregan todo el Civil 3D. No es mi forma de trabajar, yo prefiero hacer el cálculo manual. ¿A qué me refiero yo con el cálculo manual? Si yo les voy a mostrar cómo trabajo yo. Yo tengo por acá una cosa que se llama ayudas para diseño y tengo mis plantillas. Perdón. Revisión de diseños por plantillas Excel. Entonces yo lo que hago es que yo cree mi propia plantilla. Lo pueden hacer en forma manual, no tiene que ver con plantilla. Yo muchas veces no tengo acceso a la plantilla. Yo lo que hago es que me pongo a lápiz y calculo, y eso nos refresca constantemente nuestros conocimientos. Si todos se los entregamos al Civil 3D, uno se vuelve una máquina parejo con el Civil 3D. Entonces, vamos a mostrarles mi plantilla, cómo la trabajo yo. Simplemente yo tengo aquí mi menú principal
donde en el puedo pues cambiar los datos generales, que es la velocidad de diseño, ancho de carril, el bombeo normal y los bombeos de los hombros. Aquí coloco el número del contrato, el objeto contractual y la entidad contratante. Y ya esto me lo coge pues en todos los apartes. Para las curvas circulares simples, pues es venir aquí simplemente a cambiar. Mire que aquí está la tabla del diseño de cuánto es, y aquí es donde viene lo importante. ¿Y por qué es importante hacerlo manual? Porque muchas veces en zona montañosa tenemos las curvas y con la contracurva muy cercanas, y nosotros debemos empezar a trabajar muy especialmente con este cuadro de Peraltes, perdón, con la rampa de Peralte. Si nosotros recordamos, este es en el diseño, se supone que yo tengo carril de 35, entonces yo tendría mi rampa de Peralte entre 0.365% hasta el máximo que permite la norma, que es del 0.77. Entonces, si yo tengo suficiente de tangencia, pues yo trabajaré con la mínima y podría trabajar con una rampa de Peralte de 0.365%. En caso de que las tenga muy juntas, entonces trabajo con el máximo posible. Trabajaría con una rampa de peralte de 0.77 para que se me recoja el peralte como tal. Vuelvo y le repito, este tutorial es más del manejo del Civil 3D que de cálculo, pero se los quiero mostrar para mostrarles o indicarles la importancia de poder tener la manejabilidad del diseño como tal, no del diseño del Civil 3D. Entonces, manejaría aquí la rampa de peraltes, y lo que hago yo es que una vez teniendo esto, me puedo ir al Civil 3D y hacer estos cambios en la, en la, en la, en la, en la, esto se llama, se me olvida, el tabulador del Civil 3D. Entonces lo puedo hacer de dos maneras. Una vez ya haya calculado esta curva y sepa ya cuál es si se cumple nuestra normatividad, habría dos formas de hacerlo. La primera es venir aquí a cambiar tanto las abscisas como el peraltado. Complicado desde el tabulador. ¿Por qué? Porque cada vez que usted haga un cambio, el Civil 3D le hace el cambio al dibujo, le hace el cambio a todo lo que es la memoria, lo que está en memoria con respecto a las curvas, y entonces es bastante demorado, bastante tedioso, muy complicado hacer cualquier cambio acá. Entonces aquí es donde viene uno de mis secretos. No todo el mundo lo utiliza, y créame que es bacanísimo trabajar desde esta manera, desde esta perspectiva. En la parte de arriba tenemos este icono que llama exportar los peraltados. Lo voy a exportar, lo voy a colocar aquí en el escritorio. Voy a reemplazar no, lo voy a poner diferente, lo voy a poner como peraltado. Voy a poner como peraltado y lo voy a salvar. Si nosotros nos vamos allá al escritorio, observamos que aquí es donde está todo el cuadro de peralte, pero está en una forma muy desordenada. Y si yo lo trabajo aquí, cuando yo lo trate de importar de nuevo, él no me va a funcionar. Hay que hacer este siguiente paso que les voy a mostrar, seleccionando la columna A. Vamos a datos, texto por columnas, escogemos esta primera opción que es delimitado por tabulador o separado por punto, le doy siguiente, y aquí en coma, doy siguiente, finalizar, y ya se me ubica en columnas. Selecciono todas las columnas, le doy doble clic para que se me ubique bien ubicadito, más bien de rebajo aquí al porcentaje, y aquí lo tengo ya
bien ubicado. Vamos a bajarle a esto, vamos a subirle a esto un poquitico, que a los abscisados. También lo puedo inclusive hasta centrar para que se vea mucho mejor. Listo. Entonces aquí yo ya podría hacer todos los cambios. Yo lo trabajo manual, ya sé que tengo 3 curvas. Me falta una cuarta, ahorita les explico qué pasa. Puedo trabajar aquí en este abscisado, puedo cambiar las abscisas después de que haga los cálculos y una vez voy a hacer algunos cambios para que miremos de qué se trata. La primera curva tenemos un peraltado máximo del 560, lo voy a poner del 6. Vamos a ponerle un 6. Sin cambiar mucho, señores, sin cambiar mucho la forma de presentar el Civil 3D, porque si no van a tener problemas a la hora de la importación. ¿Listo? Un poquitico rígidos en esa forma de presentarlo el Civil 3D. Simplemente voy a colocar esto de 5,6 a 6. 6.0. Menos 6.0 y menos 6.0. Listo. Hice ese cambiacito solamente para que ustedes miren. Al subir el peralte del 5,6 al 6, pues se nos va, habría que cambiar un poquitico el abscisado, porque si no se va a ver el punto de quiebre, pero en este momento no es tan importante, es solamente mostrarles cómo trabaja. Voy a salvar, hacemos el salvado, salimos, solicita de nuevo que lo salve y vamos a hacer ese cambio. Entonces, para hacer el cambio, ¿cómo hacemos? Simplemente vamos a dar clic en este punto. A mí me gusta hacerlo así, de esta manera, que se borre todo. Si vemos nosotros en el dibujo, inclusive el peraltado que estaba por aquí, mírelo, ha desaparecido. Y es volver a importarlo. Vamos al punto donde tenemos el archivo, que se llama peraltado. Hacemos un open, OK. Le decimos que acepto todos los cambios en los datos y se ha recalculado. Miremos si abrimos acá. Vamos a ver que ya se colocó en el 6. El subir esto vendría acompañado de haber cambiado el abscisado, pero hubiéramos calculado, si hubiera calculado y aquí hubiera hecho el mismo cambio. Aquí en este caso no se dibujó, pero le hacemos un regen. Inmediatamente miren que se ha cambiado el peralte al 6%. Bueno, señores, esto sería, yo pienso que es todo. Ah, bueno, falta un tema. Me extendí mucho, llevamos 28 minutos, yo trato de ser más bien corto en los videos, porque es muy tedioso videos largos, pero bueno. La otra que se nos queda en el tintero es que para poder hacer recálculos, si yo yo ya tengo calculado y doy acá, se me abre este manager, en donde yo tengo para cada curva los datos de cómo fue calculado, curva 2, curva 3, pero si yo necesito recalcular una curva en especial, simplemente me voy aquí a este punto donde dice Supervision Wizard y aquí yo podría seleccionar una curva, la curva 3 por ejemplo, damos OK, ¿sí? Y yo podría hacer el recálculo para esa curva únicamente. Después digamos 365, no tiene hombro y aquí yo le podría decir que el 100% está dentro de en la tangente, por decir algo ese cambio, le damos finish y él inmediatamente pues recalcula el peraltado para esa tercera curva. Vamos a ver en qué cambió visualmente, no cambió mucho, pero sí créame que se hizo el recálculo para esa tercera curva.
Bueno, señores, se nos quedó esta cuarta curva sin calcular. ¿Por qué? Porque el Civil 3D en los espirales no las calcula automáticamente, hay que hacerlos en forma manual. Entonces ese será el próximo video porque ya llevamos media hora de este video, no lo voy a expandir más. Entonces haré un video que es solamente para el cálculo de las curvas espiralizadas. Eh, Muchas gracias por haberme atendido. A ver, espero haberles podido colaborar con este tema que haya sido de su utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.